Luego de acabar de ver la serie me planteé muchas formas de hacer este video. Una era hacer una especie de resumen de toda la historia, otra tal vez contando los mensajes más profundos como me gusta hacer en general, así que al final me decidí a hacer una mezcla de las dos. Antes de comenzar con el video me gustaría aclararles que esta es la primera vez que me meto en el mundo de Gundam, que sé que es una saga muy enorme y con muchas sagas y spin-off, así que todo lo que diga a continuación va a ser fruto de mi ignorancia en el tema del lore tan inmenso de Gundam, y solo guiado por lo que he visto en esta serie de 24 episodios. Así que sin más, ahora sí. Perdón gente, no los vi. Es que estaba... Quiero comenzar diciendo que empecé a ver este anime sin esperar demasiado. No soy un gran fan de los animes de mecha y si bien sabía que este era una saga que podías ver sin verte nada más de las demás obras de Gundam, el hecho de ser un mundo que no conocía me tiraba un poco para atrás. Pero por suerte, literalmente desde su introducción, o sea ese capítulo 0, me enamoró totalmente. La serie comienza muy fuerte. En este prólogo de la historia nos cuentan un poco la base de todo lo que hay detrás de los Gundam y la humanidad, poniéndonos más bien en contexto para todo lo que vendrá a continuación. Los humanos han ganado la guerra contra la gravedad y ahora han logrado poder colonizar otro tipo de planetas. Y nos muestran de lleno la diferencia, que es algo que será crucial a lo largo de la historia, sobre las diferentes clases sociales del mundo de esta serie. Specians, aquellos que nacieron en el espacio exterior, y los Hertzian, nacidos, como dice la palabra, en la Tierra, siendo estos últimos duramente maltratados y discriminados por los que viven en el espacio exterior. Pero como el espacio no está hecho para la vida humana, fue necesario la creación de una tecnología que ayudara a los humanos a poder sobrevivir a esta atmósfera. La tecnología que se creó para que los humanos pudieran romper esta barrera fueran los Gunts. Y si les suena el nombre es porque sí, tiene relación directa con los Gundam, que es básicamente la forma de aplicar esta tecnología a la guerra. Porque sí, el humano parece que siempre encuentra la forma de llevar todo a la guerra. Pero esta tecnología tiene como consecuencia el deterioro de los pilotos de estos Gundams, conocido como la maldición de los Gundam. Obviamente esto llevó a la negativa de muchos de usar este tipo de tecnología, e incluso llegado al punto de hacerse ilegal, incluso llegando al extremo increíble de eliminar todo rastro de las personas y el proceso de creación de este tipo de tecnologías. Y ahí es justamente donde nos lleva este pequeño prólogo de la historia, donde un grupo va a encargarse de eliminar todo rastro de un centro de investigación espacial, donde una pequeña niña y su familia están festejando un peculiar feliz cumpleaños, un tanto especial y cruel. Durante estos primeros compases de la historia, sinceramente estaba un poco perdido con la trama, pero aún así me tenía totalmente atrapado su hermosa animación y más que nada su dirección. Los planos y la forma de contar sutilmente estos puntos en solo unos cuantos minutos me hacían querer saber mucho más de lo que me estaban contando al principio. Aparte de que la serie no se corta absolutamente nada, ni siquiera en sus primeros minutos con la sangre, la muerte y todos estos momentos muy crueles y directos. Y fue justamente al acabar este pequeño prólogo de introducción donde ya estaba totalmente enamorado de la serie. En este centro de investigación uno de los Mobile Suit es un poco especial. Parece tener mucho potencial, pero está algo así como dormido. Y es la madre de esta pequeña niña que contábamos antes la encargada de tener que despertarlo. La niña, enojada porque sus padres no le dediquen el suficiente tiempo por culpa de este trabajo tan sacrificado, decide justo el día de su cumpleaños ir a regañar a este robot. Y por suerte esto es lo que termina cambiando su vida para siempre. Para bien o para mal. La guerra estalla y es la niña y su madre quien, a bordo de este robot, por gracia divina o por suerte, logran salvarse gracias a un misterioso despertar de este Gundam o gracias a la voz de esta pequeña niña, quien con sus pequeñas manos inocentes, sin saber prácticamente nada de lo que estaba haciendo, termina masacrando a sus perseguidores, salvando así la vida de ella y de su madre. Y aunque su padre no corre la misma suerte, al menos ella nunca se entera de esto. Simplemente moviendo sus manos en un requiem de muerte, al ritmo de un feliz cumpleaños, uno que quedará marcado en mí para siempre. Happy birthday to you. Sinceramente esta escena de la niña matando absolutamente a todos en el espacio, simplemente moviendo sus manos y sin darse cuenta de lo que está haciendo, la banda sonora increíble, y simplemente el mensaje tan fácil de entender que viene con todo esto me atrapó totalmente. En ese momento me di cuenta que esta serie simplemente no era un anime de robot más, sino que tenía muchísimo más detrás. Unos años después, una chica solitaria del remoto planeta de Mercurio se transfiere a la escuela de Anticasia, dirigida por el grupo Benerit, una megacorporación que domina la industria de los trajes móviles. Esta chica se llama Zuleta Mercury y su cabello rojo emana un brillo tan brillante como el de su corazón. Y aquí es donde realmente comienza la historia. Me tiré la mitad del video hablando del prólogo, pero era totalmente necesario.
La serie, como verán, al comienzo nos bombardean con muchísima información del mundo, de su funcionamiento, incluso diría de sus personajes, incluso los secundarios. Pero su forma tan versátil y humana de narrar estas cosas hacen que no sea para nada pesado en ningún momento. Y para nada confuso, es más, diría misterioso, y eso hace que siempre quiera saber un poquito más a cada capítulo. Una vibra de misterio que me recordaba un puntito a Evangelion. Por eso, para los que buscan algo totalmente rápido y que vaya al grano, esta serie para nada es eso. La serie se centra en sus primeros capítulos muchísimo en la trama política militar. La carrera por las armas, en general lo militar más que la estrategia o los combates. Realmente no es tan así, ya que en los primeros capítulos sí tenemos un poco de acción, ya que en la escuela donde aparece nuestra protagonista tiene una especie de regla en la que todo se resuelve con un duelo. Sí, duelo de robot. Eso por un lado me asustó, ya que pensé que podría llegar a ser un poco repetitivo o muy llevado al tema de los shonen con los combates y este tipo de cosas. Aunque el aire de la protagonista me enamoró desde el primer momento y quería saber cómo iba a llevar todo este asunto de los duelos. Me bastó apenas un duelo para darme cuenta de que estaba totalmente equivocado, ya que en el primer duelo nos damos cuenta de lo que significa estas cosas para la serie, para la escuela y para la trama que nos quieren contar. Si huyes, ganas una cosa. Si avanzas, ganas dos. Si huyes, ganas el no perder. Pero si avanzas, aunque no ganes, obtienes algo. Experiencia, orgullo. Si bien esta cita va perdiendo significado, o más bien tomando uno un poquito más negativo a medida que avanza la serie, es una frase que considero espectacular y perfectamente bien aplicable para la vida real. La coreografía y la banda sonora hacen que el combate sea una locura. Y al final, representando un poco lo que habíamos visto en el prólogo sobre esta niña jugando sin darse cuenta de lo que está haciendo, vuelve a repetir este concepto de la guerra como juego de niños y como la verdadera guerra real. Porque Zuleta no solo gana su primer duelo en la serie, sino que paralelamente, sin darse cuenta, salva una vida, una o muchas. Y así es como la serie plantea todo el tiempo, en sus primeros compases, la dualidad de la vida real, la guerra, la inocencia y a quién le voy a mentir. Sí, me atrapó el Yuri. Quitando el chiste, la relación de Zuleta y Miorine es increíble. No solo es una relación tierna y bonita, sino que tiene un desarrollo brutal, natural, por momentos tóxico, por momentos sano, otros divertidos, tensos y finalmente, como decía, perfecto. Y sí es un ejemplo perfecto de cómo introducir una relación LGTB sin sonar tremendamente forzado y simplemente para excusarse de cualquier tipo de opinión de random por ahí por internet. Habría muchas series que podrían tratar de imitar este tipo de formas de incluir estas relaciones. Miorine se nos presenta en la serie como el eslabón que une la historia con el tema político del que hablamos antes. El personaje movido por su apellido, por su estatus y por su renombre, cargando a su espalda el apellido de su familia. Pero a diferencia de otras chicas de otros animes, Miorine lo hace de forma bestial. Es el ejemplo de una mujer fuerte, empoderada y realmente poderosa. Y más que nada capaz, siendo sinceramente uno de mis personajes favoritos de toda la serie. A lo largo de la serie, aparte de ir aprendiendo cada vez más de cómo funciona todo este mundo, de cómo funciona el lugar y esta escuela tan especial, porque sí, la construcción del mundo de Gundam es una completa maravilla. Igual que la banda sonora, no sé si lo dije, pero madre de Dios. Como digo, Zuleta, aparte de ser un amor de persona, y a diferencia de muchos de estos estereotipos de personajes que son tan amables, normalmente suelen ser muy aburridos o dejarse pasar por encima, ella por lo contrario, aparte de buena, es valiente, decidida y con mucha confianza en ella misma. Bueno, al menos eso es lo que creemos al comienzo al menos. Ella es el estilo de persona que, siendo honesto, bueno e inocente, termina sin darse cuenta cambiando la percepción y la realidad de los demás. Un poco parecido al estilo del personaje de Skip Laffer del que hablé en un video anterior, aunque siendo obviamente muchísimo más madura y dura en general. Eso ayuda a que más adelante todo esto que sembró, como esos pequeños tomates tan simbólicos de la serie, terminen dando frutos. A pesar de que, como dije, cada personaje tiene un desarrollo brutal y un carisma desbordante, tienen una contraparte oscura. Cada uno tiene un trasfondo un poquito más delicado del que parece, siempre, como dije antes, enlazado a temas familiares. Algo así como una dualidad entre la nueva y la vieja generación, que nombran muchos animes, por ejemplo One Piece. Decía antes, el peso de un apellido que llevar sobre la espalda. Y de eso no se salva ni siquiera nuestra protagonista. Por la recta final de la historia, la trama empieza a tornarse mucho más densa y oscura, muchísimo más dinámica. Y aunque en ciertos momentos está llena de combates espectaculares, es justamente cuando no están estos y es simplemente diálogo donde he disfrutado muchísimo más. Porque demuestra la capacidad increíble que tiene el guión de mostrarnos las peleas verbales o los conflictos políticos de forma genial. Como si fuera la mejor pelea animada que hayas visto jamás y simplemente están muchas veces hablando o simplemente mirándose. En este punto es donde radica para mí lo más hermoso de esta serie.
es lo que más he disfrutado a lo largo de todos sus capítulos. El entre líneas, el trasfondo y el mensaje detrás de la... El trabajo mental que tiene Suletta a partir de un acontecimiento que la va alejando de sus amigos, de sus compañeros, incluso en cierto punto de su familia, de su madre y de su Gund, que es lo que para ella, repite a lo largo de toda la historia, es su única familia. Su propia mente le va jugando malas pasadas. Esas malas pasadas que muchos tenemos día a día en la vida real. Esa paranoia totalmente injustificada que nos va comiendo por dentro. Muchas veces, como digo, es totalmente vacía y sin ningún sentido, pero que justamente es imposible de derrotar por los medios convencionales. Esto se demuestra con una maestría soberbia. A lo largo de la serie, todos los personajes lo sufren. Incluso Guel, un personaje que luego de haberlo visto al principio no me acordaba ni de su nombre, que es con el que tiene Suletta su primer combate y pierde. Tiene uno de los mejores desarrollos de personajes que he visto jamás en cualquier anime, llegando a protagonizar junto a su padre y a su hermano dos de las mejores escenas de todo el anime. De cara al final, los combates de la serie ya no son duelos en una escuela por honor o por orgullo, empiezan a ser muchísimo más significativos, empiezan a significar muerte, destrucción, como decía antes, incluso rompimiento de familias o de alianzas. Los personajes pasan a ser herramientas. El espacio ya no es el cielo, sino un campo de batalla. Y las personas y los Gundam son simplemente un complemento. Son meros espectadores. Momentos de spoiler muy brutal, literalmente voy a hablar de la trama final de la historia, así que si hasta ahora habías intentado aguantarte sin irte porque pensabas que no importaba, si te convenció la historia te recomiendo dejar el video acá. Más, ahí voy. Cuando la serie empieza a hablar de por qué, a diferencia de los demás pilotos sobre la maldición de los Gundam, a Suletta no le afectaba esto al estar dentro del suyo, uno muy particular y que incluso han nombrado durante toda la serie como Aerial, empecé a sospechar por dónde iban los tiros. Cuando la madre de Suletta empieza a comportarse extraño a medida que avanza la historia, comencé a sospechar aún más. Aunque la serie siempre había sido cauteloso de no mostrar estas cosas muy exageradas, en este caso lo era todo lo contrario, por lo cual no sabía si estaba haciendo por gusto así o era simplemente algo hecho al azar. Desde el comienzo de la historia suponemos, bueno, o tal vez supuse yo porque no había entendido suficiente desde el comienzo cómo iba todo esto, había dado por hecho que Suletta era en realidad esta niña pequeña de la que habíamos hablado en el prólogo. Aún así la historia se centra bastante en ponernos pistas y cosas para que no pensemos demasiado en eso y distraernos de esa cuestión en particular. Sí me parecía algo extraño, pero en sus primeros compases de la historia, como no estaba entendiendo del todo este mundo, simplemente lo dejé pasar. Y justamente cuando se está por desvelar el misterio sobre esta maldición detrás de los Gundam y el tema de Suletta, es cuando empezamos a atar cabos y recordar y pensar por qué es que Suletta hablaba con su Gundam como si fuera una persona, como si fuera su familia, incluso su madre refiriéndose a Aerial como si fuera su propia familia. Y ahí pensé, no creo que nuevamente tengamos una serie de robot filosófica con el alma de un familiar dentro del piloto encerrado en... Definitivamente lo teníamos. Pero a diferencia de lo que podría parecer, algo ya visto y hasta un poquito quemado, lo bien desarrollado que lo hace esta serie hizo que me encantara de todas formas. De hecho, sin poder evitar las comparaciones con Evangelion o otras series con este mismo tono similar, me gustó mucho, no sé por qué, tal vez sea por la forma de cómo lo descubrimos en la serie o cómo está narrado, incluso cómo lo anticipan desde el primer momento. Sí, descubrimos que esta niña del principio del prólogo en realidad era la hermana mayor de Suletta y que su mente y su alma están encerradas ahora en el Aerial, el Gundam que usa Suletta durante toda la historia, viviendo de alguna forma dentro de él ya que ha perdido su cuerpo. Y esta es la razón por la que Suletta la llamaba familia durante todo este rato. Esta era la razón por la que ella era feliz estando dentro de ella. Por esa misma razón no moría por la maldición, porque ella lo estaba cuidando. Y por esa razón el personaje de Próspera, que es la madre de Suletta y de esta niña, lo daba absolutamente todo por ella. Absolutamente todo. Incluso su vida. O incluso la de su propia segunda hija. Sí, si bien aquí vendrían mis conclusiones finales de la serie y todo lo que vendría a partir de lo que acabamos de contar hasta el final, y a pesar de haber avisado que el video iba a contener spoiler y que aquí podría simplemente expresar todo lo que pasa de cara al final de la serie, quiero dejar al menos esta parte un poquito abierta. Y principalmente porque tampoco preciso contar más, porque a pesar del final, cosa que aún así considero una maravilla y una forma increíble de cerrar la historia, diría prácticamente
perfecta y un ejemplo a seguir. Incluso sus compases finales, post créditos, digamos. Creo que la serie hasta este punto ya perfectamente había demostrado lo que quería demostrar. Ya había dicho todo lo que quería decir y había dado perfectamente el mensaje que quería dar. Ya había hablado de forma sutil sobre la guerra, con la dualidad de jugar a ser el más fuerte. Una clara referencia y, mejor dicho, un gran tirón de oreja. La serie ya a esta altura había hablado sobre la vida, lo bello de vivirla, sobre la vida como concepto, la diferencia entre razas, entre personas que nacieron en lugares diferentes. Ya nos critica ampliamente la guerra, el tratado militar en general de las cosas, la carrera armamentística o de poder simplemente por quién es más fuerte que otro. Nos critica como persona, nos señala con el dedo, nos nombra culpables y salvadores de este mismo mundo. Nos muestra lo que puede hacer un hermano por otro, una madre por su hijo o por su hija, o un hijo en general por su familia. Saben que siempre digo y amo los animes que tienen ese mensaje y dan ese tirón de oreja pero sin ser pretenciosos o invasivos. Y muchísimo más cuando en su cascarón no nos enseñan ni un 50% de esto. Y para mi suerte Gundam fue uno de esos. De hecho fue uno de los que más ha logrado ese sentimiento en mí en los últimos tiempos. Ese anime que sin decir absolutamente nada a veces dice absolutamente todo. Antes de acabar me gustaría dar un agradecimiento especial a Finn, quien fue el que donó en Patreon para que viera esta maravilla. Me hace sentir un poco mal que si no fuera por una cosa así no haya visto esta serie tan increíble, así que Finn, desde acá te agradezco muchísimo por la recomendación. De hecho, si hubiera visto la serie por mi cuenta hubiera hecho este video igual porque es algo que necesitaba sacar de dentro. Luego, poco más que decir, gente, espero que les haya gustado el video, que les haya servido como recomendación. Por si no han visto la serie les recomiendo muchísimo ir a verla. Incluso aunque se hayan comido un poquito de spoiler en este video, no se han visto nada de lo que hay detrás, así que les aseguro que lo van a disfrutar igual. Como siempre les pido si pueden compartir y darle like al video para ayudar a que llegue a mucho más gente y se enteren de este hermoso anime. Pueden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y a todas las redes sociales que siempre se las dejo en la descripción. Sin más, gente, yo soy Black, me despido y recuerden, si huyen ganan una cosa, si avanzan ganan dos.